Antes de aprender a hablar con los demás, tienes que aceptar una verdad incómoda. Muchas puertas no se te han cerrado por falta de talento, sino por falta de palabras. Porque hay personas con ideas brillantes viviendo vidas pequeñas, no porque no valgan, sino porque no supieron expresarlo a tiempo, al lugar correcto, con la intención correcta. Las palabras no solo describen quién eres, te delatan, revelan tu seguridad, tu miedo, tu claridad y tu caos interior. Hoy no vengo a enseñarte a hablar bonito, vengo a enseñarte a hablar con conciencia. Porque cuando aprendes a usar las palabras, no solo cambias conversaciones, cambias destinos. Las palabras no son aire, no son sonido perdido en el espacio, son materia invisible que moldea la forma de tu vida. Mucho antes de entender esto, yo también creía que hablar era solo comunicar ideas, hasta que me di cuenta de que cada palabra que repetía estaba construyendo un límite o una posibilidad. Cuando dices no puedo, no estás describiendo una realidad, la estás fabricando. Cuando dices siempre me pasa lo mismo, no estás contando una historia, estás firmando un contrato con ella. Porque el lenguaje no solo explica el mundo, lo programa, lo que nombras, lo fortaleces, y lo que repites lo conviertes en identidad. Yo aprendí esto cuando entendí que mis peores batallas no estaban afuera, sino en la forma en la que me hablaba cuando nadie me escuchaba. Ahí descubrí que la voz más influyente en tu vida es la tuya. Cada palabra que eliges tiene un impacto psicológico profundo. Tu cerebro no distingue entre una broma repetida y una creencia real. Si constantemente te dices que eres malo para algo, tu mente empieza a buscar pruebas para confirmarlo. Si repites que estás cansado, te vuelves más cansado. Si afirmas que no es tu momento, tu mente se encarga de postergar oportunidades. Por eso hablar con conciencia no es exageración, es supervivencia emocional. Las palabras crean emociones, las emociones guían decisiones y las decisiones construyen destinos. Nada empieza afuera, todo empieza en el diálogo interno que decides sostener todos los días. Recuerdo momentos en los que tenía miedo, duda, inseguridad, y aún así elegí cambiar mi lenguaje antes de cambiar mis circunstancias, no porque ya creyera, sino porque quería creer. Dejé de decir no soy suficiente y empecé a decir estoy en proceso. No fue magia, fue repetición. Al principio sonaba falso, incómodo, incluso ridículo, pero con el tiempo mi mente dejó de resistirse y empezó a obedecer. Porque tu cerebro se adapta al lenguaje que usas, no al potencial que imaginas. Cuando cambias las palabras, cambias la forma en la que te percibes y sin darte cuenta empiezas a actuar distinto. Hablar como alguien que cree en lo que está construyendo no significa mentirte, significa dirigirte. Significa dejar de usar palabras que te sabotean y empezar a usar palabras que te sostienen. No se trata de positivismo vacío, se trata de responsabilidad verbal. Cada frase que sale de tu boca es una orden para tu mente. Pregúntate qué tipo de órdenes te estás dando todos los días, porque nadie llega más lejos de lo que su lenguaje le permite imaginar. Y el día que entiendas que tus palabras crean tu realidad, dejarás de hablar sin pensar y empezarás a construir sin miedo. Antes de hablar hay algo que casi nadie quiere aprender y es escuchar de verdad. No escuchar para responder, no escuchar para interrumpir, no escuchar para demostrar que sabes más, sino escuchar para entender. Yo también creí durante mucho tiempo que el poder estaba en tener las palabras correctas, en el argumento perfecto, en la respuesta brillante, hasta que la vida me enseñó que el verdadero poder está en comprender al otro antes de intentar ser comprendido. Escuchar es una forma profunda de respeto, porque cuando escuchas sin prisa, le estás diciendo a alguien tu historia importa, y eso psicológicamente abre más puertas que cualquier discurso bien armado. Cuando no escuchas, hablas desde tu ego. Cuando escuchas, hablas desde la conexión, y nadie se deja convencer por alguien que no se siente visto. Puedes tener la razón, pero si no conectas emocionalmente, pierdes. Yo aprendí esto en conversaciones difíciles, en momentos donde quería imponer mi punto de vista y terminaba generando distancia.
Fue ahí donde entendí que convencer no empieza en la lógica, empieza en la emoción. Primero haces sentir seguro al otro, después puedes hacerlo pensar distinto. El orden importa. Escuchar de verdad requiere presencia, requiere silencio interno, requiere soltar la necesidad de tener razón. Cuando escuchas sin preparar tu respuesta, algo cambia. Empiezas a notar el tono con el que hablan, las pausas que delatan miedo, las palabras que evitan, el lenguaje corporal que grita lo que la boca calla. Ahí entiendes que la mayoría de las personas no necesita consejos, necesita comprensión. Y cuando alguien se siente comprendido, baja la guardia. Recuerdo conversaciones donde simplemente guardé silencio unos segundos más de lo normal y ese silencio permitió que la otra persona dijera lo que realmente le dolía. No porque yo fuera brillante, sino porque no tuve prisa. Escuchar es un acto de paciencia y la paciencia es una forma avanzada de inteligencia emocional. Interrumpir es fácil, escuchar es disciplina y quien domina esa disciplina domina relaciones, negociaciones y conflictos. Cuando aprendes a escuchar, tus palabras pesan más, porque ya no hablan desde la suposición, sino desde el entendimiento. Ya no respondes por impulso, respondes con intención. Ya no buscas ganar la conversación, buscas construir algo con ella. Y eso se nota, la gente confía más, se abre más, se deja guiar más. Si quieres hablar con cualquiera, empieza por callar a tiempo. Observa, siente, comprende, porque quien escucha con atención habla con autoridad. Hay algo que aprendí con el tiempo y a veces a golpes no importa tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Puedes tener las palabras correctas, la idea más inteligente, el argumento más sólido y aún así perder a la gente si tu tono no acompaña. Porque la gente puede olvidar frases completas, pero jamás olvida cómo la hiciste sentir mientras hablabas. El tono es emoción vestida de voz. Es lo que atraviesa defensas, lo que genera confianza o rechazo en segundos. Antes de que alguien procese tu mensaje, ya procesó tu energía. Muchas veces creemos que comunicarnos bien es elegir palabras bonitas, cuando en realidad es alinear lo que sientes, lo que intentas decir y la forma en la que lo expresas. Cuando eso no está alineado, el otro lo percibe. Puedes decir estoy tranquilo gritando y nadie te cree. Puedes decir confío en ti con un tono frío y el mensaje se rompe. El cerebro humano es profundamente sensible al tono porque está programado para detectar amenazas y emociones antes que ideas. Por eso una palabra dicha con calma puede sanar y la misma palabra dicha con dureza puede herir. Yo mismo he tenido que aprender a regular mi tono, sobre todo en momentos de presión, cuando el ego quiere hablar más rápido que la conciencia. Hubo etapas en mi vida donde decía verdades necesarias pero con el tono equivocado y terminaba alejando a personas que en realidad quería ayudar. Ahí entendí que la intención no basta si el tono no la respalda. La confianza se construye cuando la voz transmite coherencia, cuando suena firme sin ser agresiva, segura sin ser arrogante, clara sin ser hiriente. Hablar más despacio cuando algo importa no es debilidad, es dominio. El que se acelera pierde control. El que se toma su tiempo demuestra seguridad. Cuando bajas el ritmo, obligas al otro a escucharte y al mismo tiempo te escuchas a ti. Bajar el volumen no te hace menos fuerte, muchas veces te hace más poderoso. Hay una autoridad silenciosa que no necesita gritar. La voz baja, bien colocada, genera tensión porque rompe con el ruido. El mundo está lleno de gente gritando. Quien habla con calma destaca. Respirar antes de responder parece un detalle pequeño, pero cambia todo. Una respiración puede salvar una conversación, una relación, una oportunidad. Te permite responder desde la conciencia y no desde la reacción. Te recuerda que tú decides el tono, no la emoción del momento. Porque cuando el tono se desborda, el mensaje se pierde. Si quieres hablar con cualquiera, aprende a sentir tu voz, escúchate. Pregúntate qué emoción estás transmitiendo más allá de las palabras. Ajusta tu ritmo, cuida tu volumen, respeta el silencio, porque cuando tu tono y tu intención caminan juntos, tus palabras dejan de ser ruido y se convierten en influencia.
Con el tiempo entendí algo que cambió por completo mi manera de comunicarme. La claridad no es solo una habilidad, es una forma de amor. Confundir no es inteligencia, aunque a veces se disfrace de ella. Usar palabras complicadas, frases largas y conceptos enredados no te hace más profundo, te hace menos accesible. Quien ama, explica. Quien lidera, simplifica. Porque cuando realmente te importa que alguien entienda, haces el esfuerzo de bajar la idea al nivel del corazón y no subirla al pedestal del ego. Durante mucho tiempo creí que mientras más complejo sonara, más valor tendría lo que decía. Pensaba que impresionar era sinónimo de influir, hasta que me di cuenta de que la gente asentía, pero no cambiaba. Escuchaba, pero no actuaba. Y ahí comprendí que no estaban conectando, solo estaban sobreviviendo a mis palabras. La claridad no busca aplausos, busca comprensión. Y la comprensión es lo único que transforma. Las ideas profundas no necesitan palabras rebuscadas, necesitan intención limpia. Cuando algo es verdadero, puede decirse de forma simple. Si no puedes explicarlo en una frase sencilla, no es que el otro no entienda, es que tú aún no lo has entendido por completo. Simplificar no es empobrecer el mensaje, es destilarlo, es quitar el ruido para que quede la esencia. Y eso requiere humildad, porque implica aceptar que no se trata de demostrar cuánto sabes, sino de lograr que el otro avance. He aprendido que muchas veces la gente no falla porque no tenga capacidad, sino porque nadie le explicó con claridad el siguiente paso. Cuando confundes, cargas al otro con incertidumbre. Cuando aclaras, le das dirección. Y la dirección es una forma de cuidado. El liderazgo real no abruma, ordena, no presume, guía. No habla para sí mismo, habla para el otro. Eliminar relleno y adornos innecesarios es un acto de respeto. Cada palabra que sobra distrae. Cada concepto que no aporta cansa. Vivimos en un mundo saturado de información y por eso la claridad se ha vuelto un acto revolucionario. Decir menos, pero decirlo mejor. Ir directo al punto sin perder profundidad. Eso es inteligencia emocional aplicada al lenguaje. Cuando hablas con claridad, generas confianza. La gente confía en quien entiende lo que dice y sabe a dónde va. La confusión genera duda y la duda paraliza. La claridad, en cambio, libera. Le da a la mente descanso y al corazón certeza. Y cuando alguien se siente seguro con lo que escucha, se atreve a actuar. Hablar claro no es hablar simple, es hablar con intención. Es elegir palabras que construyan puentes, no muros. Es recordar que el objetivo no es sonar brillante, sino ser útil. Porque al final, las palabras que cambian vidas no son las más sofisticadas, sino las más claras. Y cuando eliges la claridad, eliges amar a quien te escucha. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que no todo se gana hablando. Crecí creyendo que el que más hablaba era el que más sabía, que llenar cada espacio con palabras era señal de seguridad. Pero la experiencia me enseñó lo contrario. El silencio también comunica y a veces grita más fuerte que cualquier discurso. Callar en el momento correcto puede ser más poderoso que 1000 palabras mal dichas, porque el silencio no es ausencia, es intención. Cuando hablas sin pausa te persigues a ti mismo. Cuando haces una pausa obligas al otro a encontrarte. El silencio crea tensión, expectativa y reflexión. En una conversación importante, después de una idea fuerte, guardar silencio es permitir que esa idea respire, que caiga, que se asiente. Muchas personas arruinan mensajes poderosos por miedo al vacío. Llenan el espacio por nervios, por inseguridad, por necesidad de aprobación y en ese relleno diluyen su autoridad. He visto negociaciones perderse, relaciones romperse y oportunidades morir no por lo que se dijo, sino por lo que se dijo de más. El silencio bien usado es una declaración de control. Demuestra que no estás desesperado por agradar, que confías en el peso de tus palabras. Cuando dices algo importante y te callas, le das al otro la responsabilidad de procesarlo y eso cambia la dinámica del poder. El silencio también revela madurez emocional. No todo merece respuesta inmediata. No toda provocación necesita reacción. Hay momentos en los que callar no es rendirse.
es gobernarse. Cuando alguien te ataca y eliges el silencio, no estás perdiendo, estás eligiendo no rebajarte. Cuando alguien te pregunta algo profundo y te tomas un segundo antes de responder, comunicas que te importa responder bien, no rápido. Aprendí esto en escenarios, frente a cientos de personas. Las frases que más impacto generan no son siempre las más largas, sino las que van seguidas de silencio. Ese segundo en el que nadie habla, pero todos sienten. Ese instante incómodo donde el mensaje se vuelve personal. El silencio obliga a mirar hacia adentro y ahí es donde ocurre la verdadera conexión. Usar pausas no es un truco, es una forma de respeto. Respetas tu mensaje y respetas a quien escucha. Le das espacio para pensar, para sentir, para decidir. El silencio ordena la conversación y eleva tu presencia. No tienes que decirlo todo, no tienes que explicarlo todo. A veces basta con decir lo esencial y callar. Cuando aprendes a usar el silencio, dejas de competir por atención y empiezas a generar influencia. Porque el que controla el ritmo, controla la conversación. Y el silencio es ritmo puro. Hablar menos, pero con más intención, te convierte en alguien que pesa. Alguien que no necesita llenar el aire para existir. Alguien cuya presencia se siente incluso cuando no habla. Ahí descubres que el verdadero poder no está en hablar más fuerte, sino en saber cuándo callar, porque quien domina el silencio, domina el mensaje y domina su propio destino para siempre consciente presente. Antes de aprender a hablar con el mundo, tuve que enfrentar una verdad incómoda. Yo era mi propio enemigo. Me hablaba con dureza, con desprecio, con una exigencia que no construía, solo castigaba. Y entonces entendí que hablar bien empieza por hablarte bien. Porque tu diálogo interno define tu diálogo externo. Nadie puede comunicar seguridad si por dentro se habla como si no valiera nada. Nadie puede transmitir calma si vive gritándose por dentro. Lo que te dices en silencio se filtra en cada palabra que pronuncias en voz alta. Durante años intenté sonar seguro, firme, convincente, pero algo no encajaba. Las palabras salían, pero no tenían peso. Y no era un problema de técnica, era un problema de coherencia. ¿Cómo iba a inspirar confianza si cada error mío lo castigaba con insultos internos? ¿Cómo iba a liderar conversaciones si mi mente estaba llena de juicios contra mí mismo? La gente percibe eso, aunque no sepa explicarlo. La incongruencia se siente, la inseguridad se nota. El lenguaje interno es un programa. Si te hablas desde la culpa, actuarás desde el miedo. Si te hablas desde el desprecio, te expresarás desde la defensiva. Pero cuando cambias la forma en la que te hablas, cambia tu presencia. No se trata de mentirte ni de repetirte frases vacías frente al espejo. Se trata de reemplazar el juicio por dirección. Cuando fallas, no decir soy un desastre, sino que ajusto. No decir nunca hago nada bien, sino esto es parte del proceso. Esa pequeña diferencia cambia tu energía por completo. He visto personas brillantes sabotearse en conversaciones importantes, no porque no supieran qué decir, sino porque llegaban derrotadas por su propia voz interna, entraban pidiendo permiso, pidiendo perdón por existir. Y he visto lo contrario. Personas con menos recursos, pero con un diálogo interno firme, hablar con claridad, con calma, con autoridad. No era arrogancia, era respeto propio. Y el respeto propio se contagia. Detectar cómo te hablas cuando fallas es un acto de valentía. Ahí se revela tu verdadera relación contigo. Cuando algo no sale bien, te humillas o te orientas, te castigas o te corriges. La mente escucha todo. Si te atacas, ella aprende a temerte. Si te guías, aprende a confiar en ti. Y cuando confías en ti, tu voz cambia, tu postura cambia. Tu manera de expresarte se transforma. Hablarte bien no es suavizarte, es fortalecerte. Es exigirte sin destruirte. Es decirte la verdad sin violencia. Porque cuando tu diálogo interno es coherente, tu diálogo externo se vuelve sólido. Ya no buscas validación, transmites convicción. Ya no dudas de cada palabra, hablas con presencia. Y entonces descubres que la seguridad no se finge, se construye desde adentro, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, hasta que tu voz refleja exactamente quién has decidido ser.
Decir la verdad no siempre es sinónimo de decir lo correcto. Hay una línea invisible entre lo que necesitas comunicar y cómo lo comunicas. La verdad, si se entrega sin cuidado, hiere, y la empatía, si no tiene fundamento en la sinceridad, engaña. He aprendido que hablar con inteligencia emocional no es suavizar la realidad, sino envolverla con humanidad. En mi experiencia he visto a personas muy talentosas destruir relaciones o perder oportunidades simplemente por no aprender a equilibrar la firmeza con la sensibilidad. La vida nos pone frente a momentos donde debemos ser honestos, pero también conscientes del impacto de nuestras palabras. Hay veces en que una frase directa salva un camino, y hay veces en que esa misma frase dicha sin tacto corta alas. La estrategia aquí es simple pero profunda: decir lo necesario sin destruir al otro. Antes de hablar debes preguntarte, ¿esto construye o solo descarga mi emoción? Cada palabra que no pasa este filtro corre el riesgo de convertirse en un misil invisible que lastima. Aprendí esto en momentos de coaching y conferencias cuando trataba de motivar a alguien que estaba atrapado en la queja constante. Al principio fui demasiado directo y mis palabras, aunque ciertas, generaron resistencia. Solo cuando aprendí a envolver la verdad con comprensión, a reconocer emociones antes de corregir conductas, vi cómo se abrían los corazones y se abrían también las mentes. La empatía no es complacencia, es la habilidad de comunicar tu verdad reconociendo la humanidad del otro. Y la verdad sin empatía es arrogancia disfrazada de honestidad. En la práctica, esto requiere pasos conscientes. Primero, respira antes de hablar. Deja que tu intención se alinee con tu emoción. Segundo, identifica el objetivo de tu mensaje. ¿Quieres herir, corregir, motivar, guiar? Todo lo demás es ruido. Tercero, usa palabras que construyan puentes, no barreras. Cuando hablo con jóvenes o equipos de trabajo, suelo reformular la crítica de manera que primero reconozca el esfuerzo, luego señale la oportunidad de mejora y finalmente inspire acción. Esto crea un espacio seguro donde la verdad puede entrar sin causar daño. Cuarto, escucha las respuestas. La empatía no termina en tu palabra, continúa en la recepción de la reacción del otro. Aprender a modular tu voz, elegir el momento y reconocer la emoción del interlocutor hace que la comunicación sea poderosa y respetuosa. Al final, la magia de la palabra inteligente no está en la perfección del mensaje, sino en el equilibrio entre firmeza y humanidad. La verdad sin empatía hiere y la empatía sin verdad engaña. Pero cuando aprendes a unir ambas, creas relaciones profundas, transformas situaciones complejas y generas respeto genuino. Cada vez que hablo desde este equilibrio, recuerdo cómo la vida me ha enseñado que lo que construimos con palabras perdura más que cualquier instrucción o advertencia. La verdad y la empatía no son opuestas, son compañeras necesarias para comunicar con inteligencia y corazón. He aprendido que muchas de las guerras más dolorosas que vivimos no empiezan en el campo de batalla, sino en la conversación. Las relaciones se rompen, los equipos se fracturan y las oportunidades se pierden, no por la falta de habilidades o recursos, sino por palabras lanzadas sin conciencia, por impulsos que dejamos escapar sin medir sus consecuencias. Dominar las palabras es, en esencia, dominar los conflictos antes de que se transformen en problemas irreparables. Cada vez que hablas, no solo estás transmitiendo información, estás proyectando tu energía, tu emoción y tu intención. He visto esto en mi vida personal, en mis experiencias con amigos, familiares y colegas. Un comentario dicho con prisa puede herir más que cualquier acción física, y una respuesta pensada puede transformar un choque en un puente. Responder con conciencia y no con impulso se vuelve entonces una herramienta de poder. Cuando alguien te confronta, cuando las emociones están al límite, la primera reacción que surge es defenderse, atacar o cerrar el diálogo. Pero he aprendido que la verdadera fuerza no está en gritar más alto o en justificarte de inmediato, sino en pausar, respirar y elegir tus palabras con intención. La calma no es pasividad, es estrategia. Es permitir que tu interlocutor vea que tu mente y tu corazón están alineados, que no eres esclavo de la reacción, sino arquitecto de la comunicación. Recuerdo situaciones en las que, frente a ataques o críticas, mi primer impulso era defenderme con vehemencia,
Sin embargo, al detenerme un momento, escuchar y responder con claridad, no solo resolvía el conflicto, sino que fortalecía la relación y mi autoridad moral. La práctica de no hablar desde la ira requiere disciplina emocional. Significa reconocer tu estado interior antes de abrir la boca. Si estás enfadado, herido o estresado, esperar un momento para calmarte no es debilidad, es poder. En la vida he visto cómo una pausa puede desactivar una situación que parecía destinada al conflicto. Esa pausa permite que la razón domine sobre la emoción, que la intención construya en lugar de destruir, que la palabra se convierta en un puente y no en un muro. El dominio de las palabras implica también saber cuándo hablar y cuándo callar, porque cada silencio puede contener más fuerza que cualquier argumento apresurado. Cuando aprendemos a manejar nuestras palabras, controlamos nuestras reacciones, nuestros entornos y nuestras relaciones. La persona que puede elegir qué decir y cómo decirlo, incluso bajo presión, no solo evita conflictos innecesarios, sino que gana respeto, influencia y autoridad. He comprobado que este principio no solo aplica en la vida personal, sino en escenarios profesionales, donde la capacidad de responder desde la conciencia convierte momentos críticos en oportunidades de liderazgo y entendimiento. Dominar las palabras es dominar la vida, y dominar la vida es dominar los conflictos antes de que nos dominen. He aprendido que muchas palabras que salen de nuestra boca no tienen dueño ni dirección. Se pierden en el aire, se olvidan al instante y a veces incluso hacen daño sin razón. Hablar sin propósito es como disparar flechas al viento. No sabes a quién alcanzarás ni qué destruirás en el camino. Por eso, hablar con propósito no es solo una habilidad, es un acto de respeto hacia ti y hacia los demás. Cada vez que abres la boca tienes la posibilidad de construir, de influir, de transformar o de dejar cicatrices que tardarán años en sanar. He visto cómo conversaciones sin intención terminan en malentendidos que podrían haberse evitado con una pausa de reflexión, y cómo un mensaje claro, aunque breve, cambia la energía de una habitación entera. La intención detrás de nuestras palabras define el impacto que tendrán. Antes de hablar, pregúntate, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Es necesario? ¿Construye o destruye? ¿Suma o distrae? Este acto de conciencia transforma la comunicación en algo poderoso y estratégico. En mi experiencia, muchas personas confunden el derecho a expresarse con la obligación de decir todo lo que piensan. Pero la inteligencia de las palabras radica en su selección, en su timing y en la energía que las acompaña. Una palabra con propósito pesa más que 100 dichas sin sentido. Recuerdo en conferencias, reuniones o incluso conversaciones cotidianas que cuando hablo con claridad y propósito, la atención de las personas cambia, se genera respeto y se abre la posibilidad de influir de manera positiva. Por el contrario, cuando hablo por hábito o sin intención, pierdo mi fuerza y la conexión con quienes me escuchan. El propósito también nos protege del desgaste emocional. Hablar por hablar no solo confunde a los demás, sino que nos dispersa a nosotros mismos. La energía que gastamos en palabras vacías es energía que no usamos para construir, para liderar, para motivar o para transformar. Cada palabra es una inversión y como cualquier inversión merece ser consciente, medida y estratégica. Aplicar esta disciplina en la vida diaria implica un cambio de hábitos, respirar antes de responder, filtrar pensamientos impulsivos y valorar el silencio como herramienta. El silencio muchas veces es la mayor manifestación de propósito porque permite que la palabra que elijas tenga el máximo peso. Hablar con propósito también genera impacto porque crea consistencia. La gente aprende a confiar en lo que dices cuando percibe que cada palabra tiene intención, que cada frase se alinea con tus valores y con lo que representas. La comunicación deja de ser azarosa y se convierte en un acto de influencia consciente. He comprobado que quienes dominan esta práctica no necesitan levantar la voz ni llenar espacios con discursos largos. Su palabra breve y clara transforma contextos, resuelve conflictos y moviliza acciones. Por eso, antes de hablar, detente,
Pregúntate cuál es tu intención. Si no hay propósito, guarda silencio. Hablar con intención es hablar con poder. Cada palabra que sale de tu boca puede construir un puente o levantar un muro. Decide que la tuya construya. He descubierto que las palabras son mucho más que simples herramientas de comunicación. Son un espejo de quién somos y de quién estamos llegando a ser. Cada vez que hablas estás dibujando tu futuro, proyectando tu carácter y dejando evidencia de tu identidad en el mundo. No se trata solo de lo que dices a otros, sino de cómo te hablas a ti mismo. El lenguaje diario que usamos refleja nuestra confianza, nuestras creencias y sobre todo nuestra visión de lo que merecemos. Cuando hablas desde el miedo, la duda o la inseguridad, estás mostrando una versión limitada de ti mismo. Pero cuando eliges palabras con intención, con firmeza y con autenticidad, empiezas a construir la persona que aspiras a ser. Hablar como la persona que deseas ser no es un ejercicio de vanidad, sino de coherencia. No es pretender ser alguien que no eres, es alinear tu lenguaje con tus valores y tus objetivos. En mi experiencia, he visto cómo un cambio en la manera de hablar transforma la manera de actuar. Cuando me enfrentaba a retos enormes en mi vida, desde charlas frente a miles hasta decisiones personales difíciles, descubrí que el simple acto de usar palabras que reflejaban la fuerza y la claridad que quería proyectar me ayudaba a comportarme como esa persona aún antes de sentirme completamente preparado. Es un acto de anticipación. Tus palabras crean hábitos, tus hábitos crean carácter y tu carácter crea tu realidad. El lenguaje diario es un mapa de tu identidad futura. Cada frase que pronuncias, cada comentario que haces, cada idea que compartes es un hilo que teje la versión de ti que el mundo verá mañana. Por eso es crucial observar cómo hablamos con nosotros mismos y con los demás. Los insultos, la autocrítica excesiva o las excusas recurrentes revelan limitaciones internas que necesitamos superar. En cambio, hablar con respeto, gratitud, determinación y empatía refleja la fuerza de quien está decidido a avanzar. No es magia, es ciencia del comportamiento. Lo que repites internamente se convierte en lo que vives externamente. La palabra crea hábito, el hábito crea carácter y el carácter define destino. Además, hablar con conciencia genera coherencia. La gente no solo juzga lo que dices, sino lo que eres capaz de sostener a través de tus palabras. Cuando tus acciones y tu lenguaje están alineados, inspiras confianza y generas influencia auténtica. En mi vida he notado que las relaciones, los proyectos y los sueños más sólidos nacen de esta coherencia entre palabra y acción. Por eso, cada vez que hablo, me pregunto, ¿estoy hablando como la persona que quiero ser o como alguien que teme y duda? Esa pregunta cambia la energía de la conversación, la intención y el impacto. Tus palabras son un testimonio de tu identidad en construcción. Cuídalas, elígelas y haz que reflejen la grandeza que estás decidido a encarnar. Lo que hemos compartido hoy no es teoría ni un truco superficial. Es un recordatorio de que cada palabra que pronuncias tiene poder, cada silencio comunica y cada conversación es una oportunidad de construir o destruir. Hablar no es simplemente llenar el aire con sonidos, es dar forma al mundo que quieres habitar. Tus palabras son la brújula de tu carácter, la señal de tu intención y la evidencia de la persona que estás llegando a ser.